Bienvenidos a una nueva edición de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Todas las semanas analizando la realidad económica que nos toca vivir. En la jornada de hoy, con un entrevistado bastante particular por la claridad de los conceptos y por la forma de pensar que tiene. Antes de arrancar con la entrevista del día de la fecha, es analizar un poquito las novedades en materia económica, sobre todo la que hemos venido teniendo en los últimos 7 días. Durante el fin de semana hubieron varias noticias en materia económica de los principales diarios a nivel nacional. Hablamos particularmente de que se hablaba de que el dólar podría llegar entre 250 y 600 pesos a fin de año. Era una de las noticias que generó temor y también generó incertidumbre. Por el otro lado, otro diario también muy importante y prestigioso a nivel nacional hablaba de que el gobierno tenía en carpeta un plan económico, un plan de shock similar al plan austral o al plan convertibilidad, algo que también generó temores, incertidumbre, y el propio presidente Fernández dijo días previos que tenían un plan económico post-crisis. La idea es saber cuál es el plan, más allá de que en las últimas horas aparecieron nuevos programas para incentivar el consumo. Ahora 12, ahora 18, apareció la hora 30. Cafiero anunciaba que en septiembre van a convocar al Consejo del Salario para un nuevo incremento en el salario mínimo vital y móvil. Es decir, son todas medidas de política económica que están pensadas en el cortísimo plazo. Para eso veremos qué es lo que va ocurriendo en el día a día en nuestra propia economía. Pero sin más tiempo que perder, vamos a pasar directo a la entrevista del día de la fecha para hablar, como les dije hace un momento, con un prestigioso economista, y le damos la bienvenida a Aldo Abraham. Aldo, un placer tenerte en Chat Económico. No, para mí es un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, recién hacía un poco mención a las noticias de los últimos días que apareció en los principales diarios a nivel nacional. El presidente agarró el guante por otro lado y contestó. Desde tu óptica, ¿considerás que la economía hoy está para un plan de shock, un plan austral o un plan convertibilidad? Yo no creo que me estén apuntando a algo parecido a un plan de convertibilidad por dos motivos. Uno, porque no cuentan las reservas como para poder hacerlo. Hay que recordar que al momento en el cual se aplicó la convertibilidad en la Argentina, nosotros veníamos de una hiperinflación que había llevado el valor del dólar en australes, que esa era la moneda, a casi 10.000 australes, y había licuado tanto el valor de los pesos que teníamos dando vuelta en la economía, o de los australes en aquel momento que teníamos dando vuelta en la economía, que las reservas eran idénticas al total de pasivos financieros que tenía el Banco Central. Por eso se pudo aplicar el plan de convertibilidad. Realmente lo que hicieron en ese momento fue darnos un recibito, ¿sí?, por decirlo de alguna forma, un vale, que por un dólar que nos guardaba el Banco Central y que se llamaba peso, y que uno podía ir cambiar ese vale por un dólar cuando quisiera, y de hecho podía uno llevar un dólar y llevarse un vale de un peso, ¿no? El peso eran los 10.000 australes que valía un dólar en ese momento, y ahí aparece el peso convertible. Eso hoy suena francamente imposible, dadas las reservas y la cantidad de moneda y pasivos financieros que se han emitido. Por otro lado, no creo que hoy un plan de convertibilidad fuera creíble. ¿Por qué? Porque eso era una ley que en su momento generó expectativas muy positivas. Mucha gente invirtió en función de que la economía se iba a estabilizar monetariamente, lo cual es sumamente importante para quien coloca, argentino o extranjero, su dinero a producir en el país. Y luego con una ley se la derogó, y realmente las pérdidas que hizo la gente que apostó a ese peso convertible fueron tremendas, ¿no? Así que hoy no existe esa credibilidad. Con respecto a un plan austral, sinceramente creo que ese tipo de planes ya se demostraron un fracaso en el pasado. Simplemente quizás serviría para ganar un poco más de tiempo, pero si no se hacen las reformas de fondo que necesita la Argentina,
lamentablemente esto no va a terminar bien, ¿no? Eso es lo que creo. Yo con esto no quiero decir que ellos no tengan un plan, no creo que vaya por estos caminos precisamente como aclaró el presidente, ¿no? En base a lo que venimos viendo en materia económica, este tipo de políticas económicas aisladas que por ahí vamos anoticiándonos, escuchando en los distintos medios por parte del gobierno, fundamentalmente este año para que el consumo se recupere. También entendemos que es un año electoral y se entiende desde ese punto de vista. ¿Considerás que forma parte todas estas políticas del gobierno de un plan económico o el plan económico todavía no aparece? Yo creo que es un plan económico que en todo caso se va a profundizar a futuro, ¿no? Que ellos no digan que esto o no te avisen cómo va a ir evolucionando su plan económico, no quiere decir que no lo tengan. Bien. ¿Quién piensa uno que gesta el crecimiento? Economistas como yo, por ejemplo, consideramos que los que gestan el crecimiento de un país y el aumento de las posibilidades de progreso son aquellos que trabajan o que manejan un negocio o empresa. Entonces, ¿vos qué vas a ver? Que cuando un economista como yo llega al gobierno, lo que primero que hace es le dice a la población cuál es su plan para resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina, tratando de convencerlos de que eso va a ser factible, curar a este enfermo, y de esa forma que la gente tenga más ganas de trabajar y de producir e invertir en la Argentina, y eso genera crecimiento. En realidad, este gobierno no piensa así. Como la verdad no pensaba la mayoría de los gobiernos que hemos tenido en la Argentina. En líneas generales, nuestros funcionarios tienden a pensar que el que genera el crecimiento es el Estado y luego es el sector privado el que se suma. Y la verdad que si es así, ¿para qué te tengo que contar un plan? ¿No es cierto? Simplemente voy generando el crecimiento con las medidas que tomo desde el Estado. Entre ellas, por ejemplo, el hecho de que el Estado gaste cada vez más, ¿no? Según parece, haciendo gastar cada vez más al Estado, eso hace que la economía crezca. Ahora, lamentablemente lo que es una realidad y que es una realidad que hemos vivido y estamos sufriendo actualmente es que para que el Estado gaste más, tienen que pasar dos cosas. Una, que le cobren más impuestos al sector privado productivo, que es el que genera los recursos en definitiva para no solamente pagar los sueldos y los gastos propios, sino también a través de los impuestos pagarle los gastos y los sueldos al sector público. Y encima, como lo que ellos gastan es mucho más de lo que se recauda con unos impuestos que son excesivos en la Argentina, lo que sucede es que toman crédito en el mercado y vos sabés que el crédito es uno solo, o sea que lo que toma el Estado no queda disponible para producir e invertir por parte del sector privado productivo. O sea que suena raro que eso pueda generar crecimiento, pero así piensan ellos. Lo mismo que otras medidas que se toman, por ejemplo, ellos consideran que pueden decidir estos funcionarios mejor cómo trabajamos nosotros y cómo manejamos nuestros negocios y empresas, y entonces lo que hacen es, a través de medidas, regulaciones, fijan las formas en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Por eso es que en la Argentina hay más de 67.000 regulaciones que hoy están asfixiando a nuestro sector productivo, sobre todo a las pymes y a los emprendedores, ¿no? Y claramente ellos no saben cómo hacer mejor nuestro trabajo ni manejar mejor nuestros negocios, con lo cual pasan dos cosas. Una de dos, si les damos bolilla a las regulaciones, lamentablemente vamos a ser más ineficientes y no hay forma de que una economía crezca y se desarrolle siendo más ineficiente. Y la segunda es no darle bolilla, pero también eso implica correr un montón de riesgos que lamentablemente hace que uno tampoco le ponga tanto esfuerzo y garra a generar crecimiento y desarrollo, ¿no? Así que lamentablemente yo creo que ese es el camino que van a seguir, el mismo que hasta ahora, nada más que con mayor activismo desde el Estado, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Y un poco también para entrar en tema ya del segundo bloque, es que vayamos en sintonía con otras variables. Históricamente Argentina siempre fue, yo diría, un país inflacionario y hoy la economía desplazó
a la pandemia en la principal preocupación de los argentinos y me quería meter ya en el segundo bloque, antes de la pausa, en el tema de la inflación. Lo dejamos pendiente y vamos a una brevísima pausa. Dale. Segundo bloque de Chat Económico por Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En el día de la fecha seguimos conversando con Aldo Abraham de la Realidad Económica Nacional y para este segundo bloque la idea era conversar sobre la inflación, este problema crónico que tiene la Argentina desde hace muchos años, diría muchas décadas, y que por ahí el resto de los países no tienen esta situación. Algo bastante particular es que en el 2020, producto de la pandemia, la mayoría de los países del mundo tuvieron una caída brusca en la actividad económica, pero también muchos países tuvieron deflación. Argentina tuvo un 36% de inflación, según el INDEC, durante todo el 2020. Esto, Aldo, ¿cómo lo analizás? Mira, como bien decías vos, acá la Argentina hay que compararla con el resto de los países y claramente miremos lo que son los países que están más cerca nuestro, no nos vayamos siquiera a los países desarrollados. Dentro de Sudamérica, si uno toma la inflación acumulada los últimos 12 meses a junio, que es el dato que tenemos hasta ahora, lo que uno observa es que sacando a Venezuela, que tiene una hiperinflación, y sacando a la Argentina, todos los demás países de la región tienen un dígito de inflación anual. Es más, sacando a Uruguay y a Brasil, que tienen entre 7 y 8% de inflación anual, todos los demás países tienen menos de 4% de inflación anual. Y lo aclaro con este énfasis porque la Argentina en el primer cuatrimestre tenía más de 4% de inflación mensual. Y obviamente algo está pasando y debe estar pasando en la Argentina porque no puede ser un milagro lo que sucede en los otros países de la región. Así que la gente debería llamar por teléfono a los presidentes de estos países y preguntarles qué están haciendo de bien como para tener esos resultados. Lo que va a escuchar del otro lado es que sus bancos centrales, la prioridad que tienen es respetar a sus ciudadanos, dándoles una moneda confiable y estable. Y entonces eso es lo que buscan y por eso tienen baja inflación. Lamentablemente no es el caso del Banco Central de la República Argentina, cuyo objetivo primario es financiar a los gobiernos de turno. ¿Y cómo lo hace? Pues imprime unos papelitos de colores que en sí mismos valen poco y se los entrega a los gobiernos para que gasten más. Obviamente habría un milagro ahí, ¿no? Con algo que no vale nada, poder gastar más. Bueno, no hay milagros, lamentablemente. Lo que sí sucede es que como los argentinos ya estamos cansados de que nos quiten poder adquisitivo de los pesos que tenemos, no demandamos esa moneda que se está imprimiendo y como cualquier cosa que vos produzcas más de lo que la gente quiere, caramelos, botellitas de agua, lo que busques, lo que va a pasar con esas cosas es que van a valer menos, van a bajar sus precios. Y acá de lo que estamos hablando es de que baja el precio de los pesos, es el poder adquisitivo del peso, esos pesos que tenemos ahorrados, de esos que vamos a cobrar de sueldo, el que se está perdiendo. Y es ese poder adquisitivo el que nos están sacando del Banco Central para transferírselo al gobierno para que ellos puedan gastar más. Es cierto que ellos gastan más, pero a costa de que nosotros perdemos poder adquisitivo y nos empobrecemos. Por eso es que muchos economistas van a ver que hablan de impuesto inflacionario, ¿no? Porque nos quitan poder adquisitivo a nosotros para financiar el exceso de gasto del Estado. En la medida que los argentinos no entendamos esto, la inflación va a seguir, porque es cierto que cuando pierde poder adquisitivo el peso, primero lo vamos a ver en los dólares libres, se va a empezar a ver reflejado también en los precios de los bienes y servicios, porque cuando vos vayas a querer comprar algo en el supermercado, el señor del supermercado te va a decir, mire, eso que está por llevar vale lo mismo que antes, pero esos pesos que me quiere dar vale mucho menos, así que me tiene que dar más pesos.
y cuando llames al gasista para que te arregle el calefón, el señor te va a decir, mire, mi trabajo vale lo mismo que antes, y esos pesos suyos valen mucho menos, con lo cual me va a tener que dar más pesos, y en definitiva eso es lo que usualmente se llama inflación, cuando en realidad la inflación está provocada justamente porque le quitan poder adquisitivo a nuestra moneda, ¿no? Claro, y ahí una pregunta que suelen hacernos muchas veces a los economistas y que fue un tema de discusión hasta política, es si realmente Argentina necesita un billete de mayor denominación hoy, uno de 2.000 o de 5.000, como también había dejado trascender el gobierno en su momento. Yo creo que sí, porque la verdad es que la función del gobierno no es andar ocultando que tenemos niveles altos de inflación, que es lo que pretenden hacer dándonos billetes que lamentablemente por su baja denominación implica andar con fajos de moneda para comprar cualquier cosa que son realmente insólitos e inentendibles en países más o menos estables del mundo, ¿no? Entonces, evidentemente ellos nos tienen que facilitar la vida, y para facilitarnos la vida, dado que ya nos han destruido en semejante forma el valor de nuestra moneda, bueno, que nos den billetes más grandes, que no solamente eso le va a facilitar la vida a aquellos que, a los ciudadanos para movernos diariamente y hacer compras, sino que además significa un ahorro para el Estado, porque imagínate que están emitiendo un billete que hoy debe valer 5 o 6 dólares, ese es nuestro billete de denominación más alta, la cantidad que tenés que imprimir para poder subsanar la necesidad de la gente de mayor cantidad de pesos, porque hay muchísima inflación. Por lo menos con un billete de más denominación, uno podría, de 2.000, podría bajar a la mitad la impresión de billetes, y eso significaría un ahorro fiscal, porque realmente, digamos, la plata a los argentinos no nos sobra, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Es así un poco la impresión que tenemos. Y en base a esto quedaría el tercer y último bloque, donde nos meteríamos un poco en el terreno internacional. Club de París, Fondo Monetario, derechos especiales de giro y un poco de todas esas cosas que se hablan en las últimas semanas. Así que hacemos una brevísima pausa y vamos al último bloque. Tercer y último bloque de Chat Económico por Señal U, conversando con Aldo Abraham sobre la realidad económica argentina, y había quedado pendiente para este último bloque analizar un poco la situación de Argentina, Fondo Monetario Internacional, Club de París, derechos especiales de giro, esta emisión de derechos especiales de giro de manera excepcional que decidió el directorio del FMI y que a la Argentina en este mes en particular le corresponde una cantidad importante. Que hubo discusiones si Argentina lo iba a utilizar para el repago de la deuda o, como quería un ala del gobierno, para planes sociales. En base a esto, Argentina sigue intentando ganar tiempo con estos organismos internacionales. En esa situación, en ese aspecto, Aldo, ¿cómo analizás la posición de Argentina con los organismos internacionales de crédito? A ver, lo primero que por ahí deberíamos explicar es que nosotros somos socios del Fondo Monetario Internacional, y el organismo lo que hizo fue aumentar la oferta, emitir una cantidad muy grande, 650.000 millones de dólares, de una moneda propia que se llama DEC, del Fondo Monetario Internacional. Y a cada país le toca un porcentaje según su participación accionaria, societaria dentro del Fondo Monetario, lo cual va a implicar que a la Argentina le van a tocar unos 4.400 millones de dólares. ¿Cuál es el objetivo por el cual se emite esta cantidad de DEC? Fundamentalmente para que los países puedan utilizarlos para asistir a quienes lo necesiten con motivo de la pandemia, ¿no? Sostener sus economías. Ahora, la realidad es que eso es lo que van a hacer la mayoría de los países que lo utilicen, pero no la Argentina, y de eso tenemos que aprender. ¿Por qué no lo va a poder hacer la Argentina? Porque otros países son fiscalmente austeros, ¿sí? Y entonces, cuando pasan estas crisis, lo que sucede
es que no se gastaron todo, ¿sí? Sino que algunos incluso ahorraron plata para momentos de crisis, esos son los menos, pero por lo menos todavía tienen crédito para tomar. Entonces toman crédito y con eso alivianan, ¿sí?, el impacto de este tipo de crisis. Y esos son los países que van a utilizar entonces para ello la moneda que se les va a entregar, estos DEX que se les van a entregar. No es el caso de los gobiernos argentinos, de ninguno, casi diría yo, de las últimas décadas, que a lo que se han dedicado es a gastarse no solamente la plata que le ingresa, sino todo el crédito. Claro, el día que llega una crisis, ni crédito tenés para poder salir a moderar el impacto de la crisis en tu economía. Y eso es lo que le ha pasado a la Argentina, que no solamente no tiene crédito, sino que quebró, ¿no? Entonces, obviamente la situación es peor. Ahora, para poder no entrar en default con el Fondo Monetario Internacional, que también implicaría entrar en default con el Club de París, lo que va, y dado que se está demorando, si querés después hablamos de este tema, pero se está demorando el acuerdo con el fondo, a mi juicio innecesariamente, va a haber que pagar las cuotas de septiembre y de diciembre de vencimientos de capital de la deuda nacional y va a haber que usar, digamos, esa plata, porque otra no tenemos suficientes reservas, lamentablemente, en el Banco Central para poder pagarlo, ¿no? Lo ideal hubiera sido, en todo caso, si queríamos poder utilizar esa plata para ayudar a nuestra economía y a aquellos que lo necesiten, con motivo de la pandemia, es haber hecho ya el acuerdo con el fondo, que estaban las condiciones dadas para tener un acuerdo con el fondo. De hecho, si hacemos un poco de memoria, cuando el primer viaje de Martín Guzmán a Europa, previo a que fuera también con el presidente, para buscar apoyos para un acuerdo con el país, en los países europeos, lo que él recepcionó es que había la mayor de la buena voluntad de darnos el acuerdo. De hecho, ya estaba previsto que nos iban a dar un acuerdo a 10 años, que nos iban a bajar la tasa de interés. En definitiva, cuando Martín Guzmán en ese momento dice necesitamos seguir buscando consensos, no eran consensos entre los miembros del Fondo Monetario Internacional de los que estaba hablando que había que buscar, sino consensos dentro de la alianza de gobierno, que parte de ella estaba pidiendo cosas que eran imposibles que el Fondo Monetario Internacional nos dé. Una de ellas, por ejemplo, un acuerdo a más de 10 años, cuando el estatuto del Fondo Monetario Internacional no lo permite, ¿no? Y lo otro, ¿sí?, es que, y que sigue en eso la discusión, es que el Fondo Monetario nos dé 5 años de gracia, ¿sí? Y ahí hay un pequeño problema, porque el Fondo Monetario Internacional está sumamente propenso a darnos un acuerdo con mínimas condiciones y con las características de 10 años de plazo y más bajas tasas de interés, porque ellos saben que en 2 años nosotros no podemos pagar la deuda que tenemos con el organismo, y gran parte de los activos, de los créditos que ellos tienen, nos lo prestaron a nosotros. O sea, para ellos no es algo irrelevante que la Argentina entre en cesación de pagos, ¿sí? Entonces, por eso están dispuestos a ser muy generosos a la hora de darnos un acuerdo. Ahora, si le pedimos 5 años de gracia, eso quiere decir que a partir del 6º año, la Argentina le va a tener que estar pagando al organismo internacional más de 9.000 millones de dólares por año, en el mismo momento en que la reestructuración de la deuda que hizo este gobierno plantea que le vamos a estar pagando los mayores vencimientos al sector privado, ¿no?, a la deuda del sector privado, lo cual garantiza que en 6 años entramos en default, ¿no? Entonces, la gente del Fondo Monetario deben estar diciendo, pará, yo estoy dispuesto a ser generoso, pero no para simplemente postergar que vos entres en default, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya surge un primer problema. Y el otro, que es que el ala kirchnerista del gobierno claramente considera que hay un costo político implícito en acordar con el fondo ahora, antes de las elecciones, y por eso lo quiere postergar. La única forma en que podemos postergarlo, entonces, es pagando los vencimientos de septiembre y de diciembre, que con una
con una negociación, un acuerdo con el fondo, lo hubiéramos podido refinanciar y quedarnos con la plata que nos está por girar el organismo internacional. Pero no crean que tenemos mucho más tiempo para negociar después de las elecciones, porque en marzo está el vencimiento que logramos prorrogar con el Club de París por $2.000 millones más o menos, y está un nuevo vencimiento con el Fondo Monetario Internacional, para los cuales no tenemos ya divisas para pagarle, y además vence entre abril y marzo vence una enorme cantidad de deuda en pesos también del gobierno. O sea, claro, que no podemos pasar de marzo sin tener un acuerdo, porque si no vamos a volver a entrar en default. Tal cual, Aldo. Muy claro, excelente. Nos sirve mucho la explicación que nos has venido dando en todos estos bloques de la realidad económica argentina. Desde ya te agradecemos la participación en Chat Económico y seguramente en otra oportunidad volveremos a conversar. Para mí va a ser un gusto, realmente. Bueno, que tengan buen día. Gracias. Conversábamos con Aldo Abraham de la realidad económica nacional y también internacional. Nos dejaba con claridad qué es lo que ocurre en Argentina, qué ocurrió y fundamentalmente qué es lo que puede venir. Esto ha sido todo por hoy en Chat Económico. Será hasta la semana que viene.